Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cultivo de Conciencia. Y hoy quiero hablar de por qué es tan importante la permisividad somática y por qué le estoy poniendo tanto énfasis en difundir esta forma de terapia, esta forma de práctica. Es una terapia, es una práctica espiritual. ¿Qué es la permisividad somática? Es un tipo como de yoga nidra, es una meditación. ¿Qué es? Es un ejercicio neurosensorial. Bueno, la permisividad somática en realidad es un alineamiento en resonancia con lo que verdaderamente somos. Y aunque a mí me llegó de una forma indirecta, es decir, o de una forma espontánea, diagonal manifiesta por algunos maestros en donde empecé a identificar que trabajaban también con esto. Mira, hace 3 años yo comencé mi podcast llamado Cultivo de Conciencia. Eh, Ahí empecé a compartir en los primeros episodios cómo lo que se convirtió de pronto en mi práctica más importante, habiendo traído yo un background, un recorrido de la tradición del yoga, tanto de India como de Tíbet, Qigong y demás, pero también de psicoterapia corporal y somática. De pronto para mí, mi práctica personal se volvió algo que sentí seguir en mi cuerpo, lo seguí desde mi intuición y fue acostarme boca arriba, ponerme unos audífonos con música. Por cierto, tengo el playlist, si te interesa te lo mando, pídemelo en los comentarios y te lo envío. Es un playlist de Spotify. Me ponía yo este playlist muy curado que le he llamado la música más profunda que he escuchado. Em, y empecé a simular, lo que yo le llamé simular mi muerte. Simular mi muerte. ¿Y qué significaba eso? En realidad no le llamé así primero, pero me di cuenta que era eso, porque lo que empecé a hacer fue a soltar tensiones y luego soltar más tensión y luego cuestionarme si podía soltar un poco más y más y más y más y más. Y le llamé, o sea, para mí mismo le llamé soltar, una práctica de soltar por completo. Lo que fui encontrando es que soltar es lo mismo que permitir todo tal cual es. Por eso también en mi podcast empecé a compartir esta meditación de permite todo ser tal cual es, que está completamente en línea con uno de mis maestros que también su énfasis principal era permitir que todo sea tal cual es. Pero lo curioso es que yo conocí esta herramienta, o sea, bueno, conocí a esta práctica después de estar experimentando con esto, pero no mucho después, sino justo después. Y esto es parte como de la sincronicidad en la vida, no el sincrodestino. Eh, Obvio, todo es un solo ser, todo está conectado, todo es simultáneo, nada está separado de verdad. Em, entonces, esta práctica de permitir que todo sea tal cual es, lo practicaba como una forma de meditación, mi maestro, y lo enseña como una forma de meditación, y es una buena forma de meditación, por eso también yo lo compartí en el podcast como una forma de meditación. Eh, pero el acostarme
para esto yo no estaba haciendo yoga nidra. Yo no conocía yoga nidra. Sabía de yoga nidra, pero no lo estaba practicando. No sabía ni cómo era realmente. Pero era acostarme y permitir que todo fuese tal cual es, diagonal, suelta, suelta, ver si puedo soltar más y más y más. Y este cuestionamiento, como inquiry, como introspección de decirme a mí mismo, estoy realmente consciente de todo mi cuerpo, puedo soltar un poco más. Y entonces era como radicalmente en esto conmigo, ¿no? Y sentía dónde podía soltar un poco más. Todo esto sin un diálogo interno. Y eso indujo un despertar. Ahí fue realmente donde empecé a tener como una estancia permanente en lo que antes vislumbraba con meditaciones, con retiros, con lo que yo creía que era pues que me llegó la gracia en una meditación. Y empecé a darme cuenta que, bueno, en un sentido la gracia está siempre. La gracia es el ser, es el campo, es lo que somos. El caso es que permisividad somática hoy en día es el resultado de todo un camino previo, estructurado, basado en enseñanzas profundas y estudio profundo de la somática, de la psicología, del yoga, del tantra, tanto de India como de Tíbet, en términos de práctica y de experimentación. Y termina siendo algo tan simple, tan accesible para todo mundo, algo que nadie está exento de poder hacer, porque en realidad no es poder hacer, sino es poder ser. Por lo tanto, todo mundo puede ser lo que es, porque ya es lo que es. Y nada ni nadie puede impedírselo. ¿Ves? Ujú. Pero resulta que yo en mi actualización siempre estoy actualizándome en los varios aspectos de mi vida que llevo malabareando por muchos años, entre ellos la somática. Actualizándome en la somática, pues he estado eh, muy pendiente del trabajo de Besser van der Kolk, el, el que escribió The Body Keeps the Score, el cuerpo lleva la cuenta, creo que se llama en español, y de Peter Levine, el fundador de Experiencia Somática, eh, de Daniel Siegel, que es un científico como pionero en temas de neurociencia, y, y de otros, como Jung, psicología profunda. Entonces, en esa actualización me empiezo a dar cuenta de que puedo empezar a comprender de forma profunda y directa el trabajo que ellos ya habían revelado antes. Y es por eso que quiero explicar que la somática que estoy compartiendo, que llamo permisividad somática, creo que es la crema y que da al blanco en temas de recuperación de trauma y de estrés y de síntomas con los que quizás estás peleando toda la vida. Ujú. Y que muchas cosas, como lo he explicado en otros videos por ahí o en el live que di hace poco en un estudio de yoga, eh, explico cómo
pues el viaje de muchas personas es haber estado ya en caminos de muchas disciplinas y pasado por muchos doctores y por muchos programas de dietas terapéuticas y por nutracéuticos y muchas cosas, y como para querer resolver algo que se siente de fondo como que no está del todo bien. Eso de fondo y en la superficie como con síntomas en donde sabemos que no nos sentimos bien, que pueden ser desde enfermedades, lo que hemos etiquetado como enfermedades, hasta lo que podemos etiquetar como síntomas emocionales: ansiedad, angustia, insomnio, ataques de pánico. Y todo esto, la, la permisividad somática me ha revelado ser lo más atinado, pero no por mí, no por mi inteligencia, sino por la inteligencia de todos, sino por la inteligencia natural. En realidad, lo que me fui dando cuenta al permitir y al dejar que todo sea tal cual es precisamente eso. Es que empecé a hacerme a un lado, y hacerse a un lado es permitir que el ser, el ser que verdaderamente eres, que somos, tome el volante. Y cuando el ser que somos verdaderamente, que es conciencia, presencia, un atestiguamiento lúcido, toma las riendas, se pone al frente del proyecto del ahora, de la vida, el sistema completo que somos de mente, ego, cuerpo y la sintomatología del cuerpo, todo el sistema completo, incluyendo el ser. Todo ese sistema se armoniza con el ser, que ya está en armonía. Entonces, al permitir que el ser sea el que lleva nuestra vida, hace que todo se ponga en su lugar, que el algoritmo se resuelva, que la sistémica interna entre en balance, que el cuerpo se sane, que el trauma se libere. Y como lo he explicado, este tiene un fundamento muy claro, eh, científico. Está súper fundamentado, está súper explorado y súper comprobado. ¿Ok? Entonces, la permisividad somática es, para que comprendas, en resumen, el permitir que el ser lleve lo que tú realmente eres, tome el proyecto de vida. Ujú. Es una forma de rendirse ante la vida. Por eso no hemos encontrado soluciones, ni vas a encontrar soluciones en temas que tienen que ver con manifestación a través del pensamiento o del pensamiento positivo, o de determinar con la mente, de determinar, de manifestar a través de tener una mente poderosa y fuerte y positiva.
de cambiar tu realidad desde tu mente positiva. Esto es solo un súper viaje del ego. El ego cree, y güey, que si no se ha hecho viral todo esto, nada más checa a Joe Dispenza, ¿no? Que por cierto voy a usar 2 de sus libros para mi boiler, porque ni al caso, está completamente en el error. Eh, es más una celebridad más bien del show espiritual en donde usa principios que son verdaderos y los espiritualiza y parecen muy interesantes y acertados, pero no tiene idea de lo que está hablando y nada de lo que está hablando al final del día está fundamentado y todo lo que dice está chueco porque a lo más que puedes aspirar cuando quieres a través de la mente, del pensamiento básicamente, cambiar la realidad. Aspiras a enterrar más tus traumas y enterrar más el estrés de sobrevivencia atorado en el cuerpo, que es trauma. Atorar más los síntomas, retrasar más los procesos por por una sensación de estar mejor por un tiempo, una sensación temporal de alivio que te puede ir a dar un taller o o una terapia de cualquier modalidad, de cualquier persona que tenga que ver con, a través de la mente positiva, cambiar tu vida. Lo que verdaderamente cambia tu vida no es decirle a la vida qué es lo que quieres, sino rendirte y escuchar lo que la vida quiere. No es decirle a la vida cómo van a ser las cosas, no es decirle al ser. Es el ego, ¿sabes? Es una cosa chiquitita diciéndole al ser que es todo, que es su inteligencia suprema, cómo va a estar la cosa, por dónde va a ir la cosa. Es una absoluta falacia del ego. No va a suceder. Y los planes del ser son mucho mejores planes, mucho más inteligentes, de mucho mayor bienestar y de mucha mayor sabiduría y gracia y bendiciones para tu camino y tu evolución. La cosa es que el ego no confía. Entonces la sabiduría que viene de la permisividad somática es que la sabiduría del ser y desde el ser, desde la conciencia, desde una conciencia neutral, desde una conciencia espaciosa, permisiva, se crea espacio para que el cuerpo exprese toda la carga emocional del pasado y de generaciones, todo lo que el cuerpo trae, todo lo que el cuerpo quiere decir. Y esto es muy importante aclararlo. Es lo que el cuerpo trae y quiere decir en el momento. Y así es como se debe de trabajar. Porque no se debe de sobrecargar el sistema. Y porque lo que trae el cuerpo en el momento para decir es perfecto, porque eso lo está orquestando el ser, no lo está orquestando el ego. Lo está orquestando el ser. Y el ser conectado con el cuerpo, que es uno con el cuerpo,
cuerpo es la manifestación del ser. Está hablando las emociones, las sensaciones, las energías que se sienten. ¿Ok? Entonces, cuando eso se manifiesta, si está el ser en escucha, en permisividad, entonces aquello que el cuerpo tiene que decir, el cuerpo lo puede hablar y entonces es escuchado con neutralidad, es recibido. Porque lo que somos, que es el ser, lo que verdaderamente somos, que es el ser, esta presencia, escucha, permite, recibe incondicionalmente. La única parte de nosotros que se aterra, que no le gusta y que se siente amenazada con esto es el ego. Entonces, todo esto que surge es parte de las emociones primarias. Ujú. Y todo este contenido, cuando la permisividad somática se experimenta una vez y otra vez y otra vez y otra vez, cada vez que lo hacemos, ahora sí, de forma verdadera y auténtica, el sistema está descargando, el sistema está sanando. El sistema nervioso dice, aquí hay una fuente de seguridad. Ahora sí creo en la seguridad, porque al cuerpo no se le puede llegar desde el ego, no se le puede hablar al sistema nervioso, no se le puede hablar con palabras, no es desde el ego. Ujú. Y no va a ser desde el ego. Es por eso que no funciona el meter palabras y el querer visualizar y fantasear. Ujú. Eh, con querer extraer o cambiar las cosas simplemente porque te atreves a pensar distinto. Tener una mente positiva tiene su función y su beneficio. Sí. Eh, las afirmaciones, hice un yoga nidra de afirmaciones, hay un yoga nidra de afirmaciones. Es positivo y es bueno, pero, por ejemplo, en yoga nidra, las afirmaciones llegan en un estado en donde hay un reconocimiento. Una vez que estás en el yoga nidra haciéndolo, estás en un estado en donde puedes reconocer la presencia del ser. Entonces afirmas, pero sobre lo que estás experimentando en ese momento. Entonces es como crear una conexión entre dos partes del cerebro que son importantes, que es el sistema límbico, en donde está la red default, el default network, la red por default, o por default, eh, y donde está la amígdala y el bulbo raquídeo o el brainstem. Ese sistema es una parte profunda del cerebro. Esa parte es la que, en donde viven las emociones primarias, que son parte de la fisiología, de la biología, no son parte de la mente, son parte del cuerpo, no son parte de la mente estas emociones. Por eso es que no has podido extraer o no le das al clavo. Ujú. Bueno, entonces esta parte conecta con el neocórtex, ¿ok? Con la parte en donde se viven los sentimientos, que no es lo mismo que las emociones,
De esto voy a hablar en otro video. Pero los sentimientos, que son como estas conceptualizaciones de lo que, de nuestras emociones, ¿sí? Son sentimientos que conllevan una autoimagen, una historia, una forma de sentir, pero que ya son más como emociones secundarias o pensamientos secundarios con respecto a una emoción. Y que al mismo tiempo que se sienten que tienen sentimientos a nivel cognitivo, al mismo tiempo resuena en el cuerpo de forma somática. ¿Ok? Si no te queda claro, regresa el video y vuelve a escuchar. Pero esta parte del cerebro, la parte límbica, es una parte profunda que no es verbal, es preverbal, y la parte del neocórtex es una parte verbal y que tiene una resonancia en el cuerpo. Emociones, sentimientos, y la somática es la manifestación en el sentida, lo manifiesto en el cuerpo que no es verbal. Todo lo que es manifiesto en el cuerpo que no es verbal es somático. Esa es la experiencia somática. ¿Ok? Entonces, hablando del yoga nidra, por ejemplo, donde hice afirmaciones, ahí hay una combinación de ambos aspectos simultáneamente. Hay una parte somática, hay una parte del neocórtex y hay una parte profunda. Pero esto es otra historia, muy diferente a, a creer que estás haciendo física cuántica. Híjole, lo siento si te gusta mucho. La física cuántica existe, es real, está buenísima. Pero hay una parte en donde, en la parte New Age en la parte New Age hay una profunda distorsión de el sentido que le quisieron dar al, a la realidad. O sea, sí, el campo cuántico es real, claro, obvio. O sea, la física cuántica está increíble, es real. El, el campo cuántico existe. Eh, la presencia, o sea, la observación cambia la manifestación. Efectivamente, la manifestación de, de, de átomos, ¿no? Ujú. De partículas, pues. Ujú. Y de ondas. Sí, efectivamente, pero no a través del pensamiento. Ese es el punto en donde se rompe todo entre la ciencia real y el New Age. No es a través del pensamiento que se transforma la realidad, es a través de la presencia. Y esta presencia es no verbal, es conciencia. Ahí es en donde la realidad se crea. Y se crea a voluntad del campo cuántico, no a voluntad del ego. ¡Pum! ¡Pum! Vale. La verdad. Pero bueno, es bueno enterarse. Es bueno enterarse de las cosas. Prefiero la verdad incómoda que vivir en Disneylandia, ¿no? Y seguir sufriendo consecuencias de vivir en Disneylandia. Entonces, bueno, la permisividad somática es la joya de la corona porque estás permitiendo a que el campo haga su trabajo. Te estás haciendo a un lado. Es la joya de la corona porque entonces la inteligencia suprema, infinita de lo que somos,
pasa al frente y el ego se alinea en su sistema en la forma que corresponde. El ego es una función práctica, es una herramienta. El ego, cuando ya se vuelve un problema, es porque está queriendo tomar el control, está queriendo hacer las funciones del ser, está queriendo ser el jefe. ¿Y cómo lo hace? Queriéndote decir quién eres a través de la autoimagen, diciéndote quién eres, quién no eres, quién es el mundo, quién no es el mundo, quién es la otra persona, quién es la otra persona, quién no es, cómo deben de ser las cosas, cómo no deben de ser las cosas. Eso no es una herramienta, eso es un sistema operativo bugueado que quiere tomar el control de la computadora, creyendo que es la computadora. Y no, es solo el sistema operativo, es parte del sistema operativo. Ni siquiera es el sistema operativo completo. ¿Ok? Y cómo nosotros, como personas, diagonal ego, porque el ego es la persona, nosotros como cuando nos sentimos como personas, cómo es que la estamos regando en esta función del ego, digamos, para poder explicarte un poco algo práctico que puedes hacer. No te busques a través del pensamiento. No te trates de encontrar a través del pensamiento. Suelta eso ya. Si querías tener claridad así en esa dirección en la vida, no te busques a través del pensamiento. No te vas a encontrar nunca ahí. No estás ahí y no te vas a encontrar ahí. Entonces, el ego es un pésimo lugar para irte a buscar y quererte encontrar. La mente pensante, el pensamiento, pues. Porque la mente es un universo en sí mismo. O sea, hay una conciencia individual que es aún más grande que simplemente pensar. Es un universo. La psique profunda, las funciones prácticas del ego, las funciones más distorsionadas que nos funcionaron. Aquí no hay error en nada. No hay algo fuera de su lugar en realidad. No es como que el capullo de la oruga sea un error en la naturaleza y la fiebre que vive dentro en la oruga mientras está en el capullo no es un error, no es una enfermedad. Es el proceso para ser mariposa. Punto. That's it. Así es. Así es. Entonces, esa función del ego que, que es de autoimagen te ayuda a sobrevivir como un proceso natural necesario y súper inteligente e importante. El ego es importante que se forme para que después el ego pueda refinarse y soltar ese excedente que ya no es necesario. ¿Ok? Así como la mariposa, la oruga suelta el ser oruga, suelta las múltiples patitas y la forma y se transforma y saca unas alas y ahora vuela y ya no camina. De la misma forma, el despertar es lo mismo que sanar. El sanar despertar es una consecuencia evolutiva. No es una elección del ego de que si estudiaste con no sé quién
No, güey, ahórrate tu dinero, ahórrate tu tiempo. Haz permisividad y no te la voy a vender, te lo prometo. No te voy a vender la permisividad somática. No te la voy a vender. Yo en este canal voy a poner todo lo que sé. 100% auténtico. No me voy a guardar nada. Sí voy a hacer talleres, sí voy a hacer eventos, porque es delicioso estar juntos y poder compartir juntos y porque hay algo del encuentro entre seres humanos que siempre nutre de una forma especial y surgen cosas que solo en presencia uno de otros es posible. Nada más por eso. Fuera de eso, en este canal, si no es posible el encuentro físico, vas a encontrar todas las herramientas para poder tener conocimiento, sanar, despertar. Conocer, sanar y despertar es el proceso de cultivo de conciencia. Y es lo que sucede cuando haces permisividad somática y lo combinas con yoga nidra y un buen descanso. Y comprendes lo que estoy compartiendo aquí. ¿Ok? Espero que esto haya sido un poco más claro. Nos vemos en el próximo video. Ten hermoso día, hermosa tarde o hermosa noche. Y de verdad, que todos los seres sean felices, que todos los seres estén en paz, que todos los seres sean libres, que todos los seres sean felices, que todos los seres estén en paz, que todos los seres sean libres, que todos los seres sean felices, que todos los seres estén en paz, que todos los seres sean libres.